capítulo 8 de Primera de Samuel, ¿ya? Vamos a leer, porque esto fue lo último que leímos la última vez, ¿se acuerda? Versículo 10 en adelante. Algunas Biblias tienen título y dice: Samuel advierte contra tener un rey. Si no se acuerdan que aquí el pueblo estaba pidiendo rey, le dice Samuel: tus hijos no están haciendo lo bueno, no salieron como tú ya eres viejito, necesitamos un rey como todas las naciones. ¿Se acuerdan que eso estaban pidiendo? Entonces Dios le dice a Samuel, porque Samuel se sintió mal, le dice: Samuel, no es a ti al que están rechazando, sino que es a mí a quien están rechazando. Pero adviérteles, habla en contra, dice otra persona, adviértale las cosas que van a suceder cuando tengan rey. Y esas son las cosas que salen acá, dice. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. ¿Qué dice la otra versión, Reina Valera? Y refirió a Samuel todas las palabras ya. Acá dice: la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Les dijo: el rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y la obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivo y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y le exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y aún así, de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Aquí encontramos un tema que bueno, no podíamos evadir. Justo salió en una conversación, en un estudio, y yo justo me venía a ese capítulo por esas diosidencias, ¿sí o no? Por esas diosidencias del Señor. Y no podía evadir y les dije: yo puedo hablar del tema del diezmo, porque aquí de mala manera se le está diciendo al pueblo de que el rey que ellos están pidiendo los iba a hacer tributar, pues les iba a hacer dar un diezmo, y no de buena manera, y no para los propósitos que vamos a aprender hoy, que era el diezmo, sino que era para propósitos netamente personales, para sus soldados, sí o no, para otros propósitos que no son los que encontramos en la Escritura. Y es justamente lo que hoy vamos a poder aprender, ¿ya? Así que luego usted va a quedar grabado esto, así que llegue a su casa, marque los textos que hoy día vamos a leer, marque las ideas, ¿me entiende? Para que usted aprenda bien, cabalmente, diga: ah, ya, esto es lo que dice la Escritura. No es lo que el hermano piensa, el hermano cree, sino que es lo que dice la Escritura. Esa es la idea, ¿sí o no? Así que vamos a hablar hoy día del diezmo. Para comenzar, quiero decirle y contarles que yo diezmo, ¿ya? Después, más adelante, usted va a aprender qué tipo de diezmo es el que yo doy, ¿ya? Según lo que encontramos en la Escritura. El diezmo, dentro de todos los estudios que encontré, subí una foto ayer a mi cuenta porque tenía un montón de Biblias de estudio, que a mi primo igual tiene una ahora que recuperó. Entonces empezaba a comparar lo que decía cada uno para, para ir viendo bien la escritura, ¿me entiendes? Para no sea lo que yo crea, sino lo que realmente dice la escritura. Y pues encontramos 3 tipos de diezmo. Los términos son
Hacer, que Hacer es el tema del dar el diezmo, Rizón, que era el diezmo levítico o sagrado, que era netamente el mantenimiento para la tribu de Leví y los sacerdotes. Así que vámonos inmediatamente a la escritura. Por favor, hermano, ahí de la NTV está bien, perfecto esa versión. Vámonos inmediatamente a Levítico, perdón, a Números capítulo 18. Versículo 21 al 32. ¿Ya? Números 18, versículo 21. ¿Ya? ¿Lo encontró? Dice amén. Número, vaya, estaba buscando acá otro número. 18 del 21. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En el lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. ¿Ya? ¿Está leyendo? De ahora en adelante ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, no podrán acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Usted sabe que los levitas servían en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esto es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los de Israel. El Señor también le dijo a Moisés, da la siguiente instrucción a los levitas: cuando los israelitas reciban, perdón, cuando los levitas reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una décima parte de ellos, o sea, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de de su campo de trillar o vino de su propio lagar. La décima parte de los diezmos que reciben los israelitas tendrá que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. Vamos a leer hasta ahí esa parte. Entendamos que, por eso tengo esos conceptos ahí, porque todo lo que vamos a leer está dentro del concepto de lo que es la ley. Y los levitas eran aquellos que tenían que recibir este primer diezmo, podríamos decir, que se nos muestra aquí en la escritura. Pero a su vez, acuérdense que los levitas, ¿se acuerdan que vimos aquí cuando el pueblo entraba a tomar la tierra de Canaán? ¿Se acuerdan? Y el libro de Jueces, cuando empezamos a ver, y se repartían la tierra y repartieron a todas las tribus, excepto a quien no le dieron tierra, a las levitas. Ellos no tenían tierra, ¿ya? No tenían. Entonces, por eso que Dios está diciendo aquí, ya, pero que también ellos no se pueden morir de hambre. Entonces, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a subsistir? Entonces Dios les dice ya, todo el pueblo va a diezmar de sus cosechas, de los que tienen, y se lo van a entregar a los levitas. Y eso será lo que con eso ellos se van a mantener, van a subsistir. Pero a su vez, de lo que reciben los levitas, ellos también van a diezmar, ellos también van a apartar de lo que le dé el pueblo una parte para Dios. ¿Y cómo lo hacían? Entregándosela a Aarón, que era el sumo sacerdote. Acuérdate que todos los sacerdotes eran levitas, o sea, de la tribu de Leví, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿ya? Sino que eran los que eran de la descendencia de Aarón, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? No todos eran netamente los de Aarón. ¿Ya? Entonces, es esencial el poder entender la, ¿cómo que se llama? La importancia que tenía en ese tiempo
la mantención de esta tribu. ¿Ya? Vámonos a ir al siguiente texto. Está en Deuteronomio, por favor, capítulo 14. Me pongo mis lentes para leer. Versículo 22. Deuteronomio 14. ¿22 le dice? Ya. ¿Lo tiene? Dice, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. ¿Ya? Lleva este diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor, tu Dios, elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así, con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y tus machos de las primeras crías de tus rebaños y manada. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevarlo ahí, ¿ya? En ese caso, puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte a un lugar que el Señor, tu Dios, te haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Dice. Oh. Luego, perdón, voy a borrar esa palabra. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. Ya. Luego, no, esa parte vamos a leer, que este es el segundo diezmo que se le llama el diezmo de la fiesta, Maser Sení, ya que era para el disfrute personal y el disfrute con la familia. Tomabas todo, ¿se acuerda que cuando el pueblo de Israel tenía el tabernáculo, iban a donde estaba el tabernáculo a adorar? Entonces acá está diciendo de que tenías que tomar tu diezmo y el lugar que Dios había designado para ir a adorarle allá, tú podías ir allá a ese lugar y ahí disfrutabas de lo que habías cosechado de ese diezmo y podías comer delante de Dios tú y tu familia y celebrar esa fiesta, por eso se llama el diezmo de la fiesta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que si de repente, imagínense ya, Dios, y no, sino que después pasó, cuando ya estaban en Jerusalén, el trayecto para muchos era muy largo. Imagínate, llevabas el diezmo de tu cosecha y tuviste una gran cosecha. ¿Y cómo lo llevabas? ¿Me entiendes? No ibas a tener cómo trasladar el diezmo. Entonces, Dios le daba la opción y le decía, mira, lo que puedes hacer, vende todo ese diezmo, guardas el dinero en una bolsita, te vas al lugar que yo he designado con tu familia, tomas ese dinero, vuelves a comprar, allá había un negocio como siempre, no, era más caro todo, pero volvías a comprar las cositas que ibas a servirte con su familia y celebrabas ahí con ese diezmo delante del Señor. ¿Me entiendes? Tenían esa opción para hacerlo y podían hacerlo cuando era muy lejos. Este es el diezmo nacer sení, que se denomina que es el diezmo de las fiestas, ¿ya? Que era netamente para celebrar. E inmediatamente después, en el 27, viene lo más importante. Dice, no descuides a los levitas de tu ciudad porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Ojo ahí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos, a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá con todo tu trabajo. Este es el tercer diezmo que el Maser Aní se denomina, y es un diezmo que se daba cada 3 años, ¿ya? Los judíos dividían los periodos de 7 años, 2 periodos de 3 años, y el séptimo año no se diezmaba. O sea, los 2 primeros años se daban los 2 primeros diezmos, el tercer año se daba este diezmo que estamos aprendiendo ahora, y eso se repetía 2 veces, y el séptimo año era como de descanso, pues, ¿ya?
ese año no se diezmaba. ¿Por qué? Porque tampoco se cosechaba, ¿ya? Porque se dejaba descansar la tierra. Por ende no se hacía nada. Y ese año, eh, stand-by, nada, ¿ya? Y luego se repetía el ciclo. Así era como funcionaba el sistema de diezmo y se repetía. Pero ¿cuál es la importancia de este tercer diezmo? Que era el diezmo para los pobres, para los necesitados. Por eso que se dice se almacena. Y adivine dónde se almacenaba. En el alfolí, que eran unos tipos graneros o bodegas que había, generalmente estaban en las ciudades cerca del templo, y ahí se almacenaba toda esta cosecha que llevaba la gente para el sustento, no tan solo de los levitas, sino de los necesitados, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, ¿me entiendes? Cosa que nadie pasara necesidad. Ese era el tercer diezmo que se hacía. Por eso que cobra tanta importancia y después lo vamos a ver cuando citemos al famoso pasaje de los ladrones malditos, el pasaje de los malditos ladrones. Vamos a ver si hay aquí algún maldito ladrón, ¿sí o no? Lo vamos a matar al tiro porque es maldito. O sea, si dicen los pastores o no, ¿cómo dicen? Si el texto dice, maldito soy, con maldición. ¿Por qué? Porque me habéis robado. O sea, son malditos y ladrones. Así le dicen a la iglesia. Y la gente, amén. Más encima dicen amén. Nos están basureando arriba con todo y ellos dicen amén. ¿Pero es por qué? Porque no han entendido los textos bíblicos, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que nos dice, o sea, Deuteronomio en el 14 nos dice claramente que no era dinero, ¿sí o no? Entendemos que era el fruto de la tierra. ¿Ya? En Levítico capítulo 27, ¿eso no lo hemos leído todavía? No. Levítico, ¿la verdad? Levítico, perdón. Estoy entre que tengo frío y estoy nervioso, hermano. La suma de las dos cosas, así que estoy tiritando. Ya, Levítico capítulo 27, perdón. Dice, y el diezmo de la tierra, o sea, es de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles es de Jehová. O sea, podemos concluir sin ser un experto exégeta, ¿sí o no? Siervo que nos está enseñando exégesis, que no está hablando de dinero, no tengo cómo decir, no está hablando del fruto de la tierra, ¿sí o no? ¿Es claro o no? Estoy equivocado, dígame, ¿está equivocado, hermano? Porque ahí dice dinero en mi versión. No, no creo, ¿sí o no? Ya dice, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguien quisiera rescatarla, este es cuando pueden redimirla. Vamos al 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, el diezmo es parte la, de la ley. Clarito. Los mandamientos que dio el Señor no fueron los 10, que todos decimos los 10 mandamientos, ¿sí o no? Según lo entendido, son 613 mandamientos. ¿Ya? Y aquí está cerrando, dice, esto es todos los mandamientos que el Señor te ha dado para... O sea, tenemos que entender, primero, que está en la ley. Segundo, netamente en la tierra, porque es fruto de la tierra. Tercero, es importante porque tenía que estar los levitas porque a ellos se les daba para su mantención, para que ellos pudieran subsistir, ¿ya? Y ellos estaban a cargo del templo, ¿sí o no? Ellos cuidaban, entonces era para la mantención de aquellos que trabajaban en el templo. Entonces nos queda claro este primer punto que quiero hablar, que es netamente qué es lo que dice la Biblia sobre el diezmo, ¿ya? Pero yo sé que algunos hermanos, como bien se enseñan en internet, dicen, pero, porque está el primer punto que dice la ley, pues. Pero algunos dicen, pero hubieron personas que diezmaron antes de la ley, pues. ¿Sí o no? ¿Sabían ustedes eso? ¿No lo escucharon? Abraham y Jacob, ¿sí o no? Ya, vamos a ver entonces esos dos, a ver si están así como se enseña, pues, ¿me entiendes? El primero está en Génesis 14:20. Génesis 20. ¿Lo tiene?
Ahí de ahí vamos a necesitar ver unas imágenes que tengo ahí en el escritorio. Ya, Génesis 14:20. Dice, y bendijo, sí. Ay, bendito. No uso los lentes, ahora sí. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos sus bienes que había recuperado. Eh, pero quiero ir a la parte acá está, del 18. Y Melquisedec, no, del 17. No. Después que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Y luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. En Hebreos capítulo 7:4 dice claramente que Abraham diezma del botín que había recuperado. Había habido una batalla entre reyes aquí, y luego de esa batalla que hubo entre reyes, también habían tomado prisioneros a los hijos o sea, a la gente del sobrino de Abraham, ¿se acuerda? El porfiado del otro. Sí, era porfiado el hombre, ¿sí o no? Y, y Abraham fue, y no siendo un hombre estratega en guerra, ¿me entiende? Fue a luchar y a pelear y recuperó. ¿Ya? Y se encuentra con este rey sacerdote y le da un diezmo. Ahora, Dios, todos los entendidos siempre llegan al mismo punto. No hay otro registro de que Abraham haya diezmado, solamente este puro registro que Abraham diezmó, y fue un diezmo no sobre todos sus bienes que él poseía, sino sobre un botín o una ganancia excepcional que tuvo en este botín de guerra. Ahora, los, eh, los hermanos acá, estudiosos de exégesis, me podrán decir si este es un pasaje descriptivo, o sea, solamente está describiendo una situación, o normativo, te está enseñando que debes continuar haciéndolo. Descriptivo. Hermano Javier, los alumnos aprenden. Bien. Es un pasaje descriptivo, te está describiendo una situación que sucede, o sea, en ningún momento se puede tomar como un mandamiento y tienes que repetir lo que está haciendo él. En ningún momento. O sea, imagínense si tuviéramos que repetir toda la conducta de Abraham. No, pues, Abraham hizo. Negó a la señora, ¿sí o no? El hijo también, porque era bonita la señora, dice. Entonces, no, no, a mi esposa ni quiere, mi hermano. Y hay muchas otras cosas. Se metió con la criada, ¿sí o no? No, entonces, no, no, no. Pero es un pasaje descriptivo. Ya solamente no está describiendo una situación en ningún momento, es normativo, nos está enseñando que tenemos que repetirlo. Y por ende también nunca más tenemos un pasaje donde se nos diga que Abraham diezmó. ¿Abraham de dónde venía? De Ur de los Caldeos, así que yo me empecé a meter con ese tema y me puse a buscar historias. Me vi unos videos, hermanos, de Ur, de donde comenzó la civilización, cuando se empezó a escribir la historia. Encontré una mujer española espectacular, espectacular, como dice mi compadre que vende perfume. Y vamos ahora sí a una de las imágenes, porque quiero que entendamos un concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un libro de literatura judía, ¿me entiendes? Que fue escrito, recopilada la información de muchos, muchos años que habían pasado. A ver si abre alguna de las imágenes. El cualquiera estaba en el escritorio arriba. Acá, yo la había dejado ahí, pero esa sí, esa. ¿Ya? Entonces, mire, esto es lo que el relato estamos hablando de relatos de, ¿cómo se llama?
cuando el ser humano recién trata de entender lo que sucede a su alrededor. Con el Javier hablábamos de eso el otro día, los mitos que se crea el ser humano cuando recién trata de entender lo que sucede. ¿Me entiende? ¿Cómo amanece? ¿Por qué anochece? Y ellos pensaban muchas veces que no, que este Dios pelea con este otro y le ganó y por eso que se ganó la noche, después vuelven a pelear y gana el día. ¿Han visto programas donde enseñan que así creían nuestros antepasados? Entonces, aquí nos relata, y estamos hablando de Ur, donde recién se empezó a escribir los primeros, la primera vez que se escribe la historia se escribe en Ur, ¿ya? La región que está hoy en día Irak, toda esa zona de ahí, y se escribió allá, en Ur. Y ahí creían todas estas cosas. Dice, en un principio el caos reinaba en el mundo, el agua dulce, que era Apsu, su dios Apsu, y el agua salada, que era Tiamat, estaban mezcladas. Tiamat se puso con ayuda del dios del agua Ea, pero creó monstruos que horrorizaban al dios del cielo Anu. Este decidió poner orden enviando a Endil, el señor del viento y la tormenta, y a Inanna, diosa de la fertilidad. Fueron estos dioses los que establecieron el modo en que debían gobernarse las ciudades. Mire, cada localidad contaría con un dios protector y con un rey que actuaría como intermediario entre los dioses y los hombres. La otra imagen, por favor. Porque a mí lo que me llamó la atención que estos, a lo largo del periodo de las dinastías reales, el poder fue secularizándose y la figura del rey y sumo sacerdote se separaron. Pero en un principio se creía en eso, justamente, en el rey y sacerdote, que cumplía ambas labores. O sea, no tan solo regía al pueblo, sino era el encargado de dar, porque había sido puesto por Dios, de dar las órdenes al todo el pueblo. Ahí nomás, volvamos al texto. ¿A qué voy yo? De que para que entendamos también el lenguaje que está escrito aquí en la historia de Abraham, de que era parte de cómo funcionaba las ciudades en ese tiempo, ¿me entiende? Y se les daba tributo a estas personas. O sea, ¿a qué voy yo? ¿Qué quiero que entendamos? De que cuando encontramos este pasaje de Abraham dándole este tributo, este diezmo a Melquisedec, que si bien eh, no se nos dice de dónde salió, de dónde viene, sí o no, y eso es lo maravilloso. Algunos expertos dicen, no, puede ser Jesús antes de su venida, sí o no, pero no es parte de. Pero el tema es que en las culturas de ese tiempo, y ese es mi punto, que en las culturas de ese tiempo era normal que este rey sacerdote que, que, que había muchos en esos lugares, se les tributara. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, por ende, en ese contexto, no es una locura lo que está haciendo Abraham. Es como cuando usted analiza bien de que por qué Abraham va y Dios le pide sacrificar a su hijo. Para nosotros es una locura, pero en ese tiempo era normal que los dioses que existían en esas regiones le pidieran a la gente que sacrificara a sus hijos. ¿Sí, no? O sea, yo cuando vi esto hay varias ciudades Ur, ya por si acá, eso aprendí, porque a veces uno piensa que es la misma Ur, que es donde se empezó la literatura, y Ur de los caldeos, hay varias ciudades era como un nombre común a las ciudades. ¿Ya? Pero mi punto es ese, que entendamos que esto era normal en ese tiempo que se tributara a este rey sacerdote. En este caso, Abraham lo hace aquel que está representando a nuestro Señor. ¿Ya? Entonces vemos que era solamente descriptivo, no era normativo. Y el segundo ejemplo que tenemos es el famoso ejemplo de Génesis 28:20, por favor. Jacob promete a Dios. ¿Qué le dice? Si tú me bendices, ¿qué le dice? Dice, Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo, me protege en este viaje, si Él me provee de comida y de ropa, siguiente, y yo regreso sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y el siguiente, y en esta vida levantaré como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. ¿Ya? Nuevamente, también es un pasaje descriptivo, como decíamos antes, no es normativo. Y lo otro, por hermano, que no hay ni un registro de que este hombre haya cumplido esa promesa, pues, para variar. Ser humano. Prometemos a Dios, Señor, si tú me... No lo hemos dicho, no lo hemos dicho lo mismo, ¿sí o no? Señor, si tú me bendices, cuando vamos a buscar pega o cualquier cosa, y nos comprometemos con Dios.
O cuando necesitamos sanidad, ¿sí o no? Señor, por favor, yo aquí. Pero no, a lo que mi punto es que no hay más registro que la, la promesa de diezmar, pero nunca lo hace, ¿ya? Entonces, como le digo, esos dos pasajes que encontramos que algunos lo utilizan para decir, hermano, pero el diezmo estaba antes de la ley, estaba antes de la ley, pero solo de forma descriptiva, no como normativo, no como una orden para hacer, ¿me entiendes? Ahora vámonos al famoso problema de Malaquías. Así le puse yo, problema de Malaquías. Malaquías capítulo 6, capítulo 3, versículo 6 al 12. Todos se lo saben, ¿verdad? Lo hemos escuchado. ¿Cuántas predicaciones escuchamos con este pasaje, no? ¿No? Bueno, yo sí. Ahí está, del 6 al 12. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes se preguntan, ¿qué quieren decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me está estafando. Y aquí dice estafando, ¿eh? Traigan todos los diezmos a los depósitos del templo, al alfolí, ese es el alfolí, no es la cajita que ponen en la iglesia, no, ese no es el alfolí, va encima, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para que guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esta versión suena mucho más potente que... Ya, el famoso problema de Malaquías que se ocupa para maldecir a la iglesia. Malaquías es un libro que nos relata cómo, ¿se acuerda que el pueblo estuvo en el exilio? Sí, son ya los exilios, Jorge está hablando sobre esa parte, está tomando eso, es muy bueno del tiempo que estuvieron en el exilio. Y después vuelven. Tenemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías que nos relatan cuando ellos vuelven, ¿sí o no? Cuando empiezan a reconstruir las ciudades, ¿se acuerdan? Las murallas, todo. Y una vez que vuelven, tratan de nuevamente empezar a vivir como corresponde para Dios. Y Malaquías es continuación de esos libros. Y adivinen qué, no lo estaban haciendo. Al contrario, iban cada vez de mal en peor. Había un desorden total. Si usted lee el libro de Malaquías o lo escucha, ¿se acuerda que cuando usted daba al Señor el sacrificio tenía que dar lo mejor, sí o no? Era lo mejor. Ya, pues ellos estaban dando animales enfermos, cosechas malas, por eso dice que me están estafando, no te dice me están robando, pero te dice me están estafando, ¿por qué? Porque estaban dando no lo que correspondía, sino que estaban dando lo peor y lo más defectuoso, se lo estaban dando a Dios. O sea, habían convertido el culto a Dios en algo malo, profano, o sea, ni siquiera le daban un valor. Y más encima los sacerdotes que estaban en el templo se estaban haciendo cómplices porque aprobaban toda esta conducta. Entonces, en el libro de Malaquías se le llama harto la atención, no tan solo al pueblo, sino también al comportamiento de los sacerdotes y sumos sacerdotes. O sea, todos estaban cayendo en este tema de presentar cualquier sacrificio a Dios, de hacerlo como si no tuviera importancia. Ese era el tema, ¿no? Se estaban olvidando al Dios que estaban adorando. Entonces, a raíz de eso, porque también dentro de los capítulos, también en el 3, tenemos la promesa de redención. Tenemos cuando se anuncia también la venida de Juan el Bautista, ¿me entiendes? Hay partes muy lindas dentro del libro hacia nosotros, pero acá netamente se le está llamando la atención porque ellos no estaban cumpliendo justamente ese tercer diezmo. ¿Cuál era el diezmo donde tenían que llevar todo y almacenarlo? El tercer diezmo, ¿sí o no? Y ese diezmo que no tan solo era para provisión para los levitas, sino para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados, para los extranjeros, ¿sí o no? Ellos no lo estaban haciendo. Por eso Dios en esta parte le llama la atención al pueblo.
¿entiendes? De que ellos lo estaban estafando. ¿Por qué? Porque le estaban dando lo más malo. Porque el diezmo que tenía que ser para ayudar a todos los necesitados, para que todos tuvieran, no lo estaban cumpliendo. ¿Entiendes? Pero es para todo el pueblo. Y en ese contexto, pues, hermano, sí, en ese contexto es donde Dios guía a este profeta para que le diga al pueblo, ustedes me están robando. Pero no para el contexto que se ocupa. Cada domingo en muchas iglesias para decirle a la gente, ustedes están robando, son malditos, o se malentiende ese texto cuando dice que dan para todo lo que damos para todo lo que desea nuestro corazón, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? También, pues, y lo mal utilizan. Pues. Entonces, cuán importante es entender cómo tiene que ser nuestro dar para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también, ¿cuáles son los textos que tenemos en el Nuevo Testamento? Y ahí terminamos el Antiguo Testamento, ahora vámonos al Nuevo. Y tenemos el famoso capítulo 23 de Mateo. Mateo 23, 23, por favor, sierva del Dios Altísimo. Oh, vosotros, este está dentro del contexto de los ayes, los famosos ayes. La versión de Mateo, hermano, búsquela en video o pídamela después, es espectacular. Dice, ¿qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Estaban esas cosas todavía? Estaban en la tierra, estaban bajo la ley, estaban los levitas, estaba el templo, tenían que diezmar. O sea, ¿me entienden? Tenían que diezmar. ¿Y quiénes? Ellos tenían que diezmar. Porque estaba todo para que se cumpliera. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que Jesús le está haciendo ver? Porque ellos diezmaban de las cosechas, pero los productos esto lo aprendí con la Biblia Estudio César Vidal, publicidad aparte. Los productos que Jesús le hace mención en Reina Valera, son productos que son que salen rápido, ¿entiendes? Que no tenéis que esperar como un tiempo de cosecha como los otros. Entonces hacía mención de que ellos eran acuérdense que los fariseos, todos estos locos eran súper, les gustaba aparentar máximo santidad, por hermano. Entonces ellos daban de las cosas que salían como en una semana, en 2 semanas, ellos las cortaban y también daban diezmo de eso, ¿me entiendes? Por eso Jesús le llama la atención. No sé si ustedes saben que si iba, y esto según uno todavía lo hacen, cuando iba uno de estos fariseos, todo, y iba una mujer pasando, el fariseo era capaz de chocar con la pared, hermano, para que la gente viera de que no miró a la mujer. De verdad, a ese nivel llegaba, yo lo he hecho. No, a ese nivel, a ese nivel llegaba, pues, ¿me entiendes? De mostrar una apariencia de santidad, pero que no era tal. Acá Jesús le está diciendo lo mismo. Ustedes son minuciosos con el diezmo, pero han descuidado lo que es más importante, la misericordia, ¿entiendes? Y el otro texto que tenemos también es Lucas 12, donde también sale un fariseo, la oración del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo ora a Dios, como mostrando todo su currículum. Yo oro 3 veces, yo ayuno, doy diezmo de todo. También. Ellos debían hacerlo, sí debían hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba todo eso. En el año 70 fue destruido el templo, ¿sí o no? De Jerusalén, por Roma. Tito entra, se quema el templo, ya no hay más templo. Se les prohíbe la entrada a los judíos a Jerusalén. Se le cambia el nombre a la tierra, Siria-Palestina, ¿ya? Por ende ya no hay templo, ya no hay levitas. Hoy en día tendrías que, no sé, hacer un rastrojo de genealógico para saber si hay gente, según ellos sí, los tienen listos para la construcción del tercer templo, dicen ellos, en las teorías conspirativas. Pero se perdió todo registro de los levitas, ¿me entiendes? Y,
Y al no haber, ya no estaban las 4 cosas que podríamos decir que eran esenciales para el diezmo, ellos ya no diezman. Puede hacer el acto cuando termine la predicación y ponga en Google, los judíos, porque esta era la ley para los judíos, diezman hoy, búsquelo cuando salga de aquí y ponga ahí, los judíos diezman hoy. Los judíos no diezman. Los judíos dan el CDK, que se llama, que es misericordia, para ayuda de los necesitados. ¿Ya? Y hay algunas, acuérdense que los judíos tienen denominación, igual que nosotros, aunque no lo crean. No son solamente, tienen más de no sé cuántas denominaciones también. Y dentro de esas hay algunas denominaciones que decía que guardaban también el diezmo que se entrega en dinero, se va atesorando. Pero aquí voy, ¿cuál es el punto? El punto es que no, sin ley, sin la tierra, sin los levitas, sin el templo, ya no hay diezmo. Por eso que cuando Pablo, que ordena a la iglesia después, en ningún momento habla del diezmo. Sin embargo, Pablo nos enseña la ofrenda. El problema que tenemos usted y yo, hermanos, es que pensamos que el diezmo es el tope. Y ahí es donde está mal nuestro entendimiento. Porque cuando usted y yo le dimos nuestra vida al Señor, ¿sí o no? ¿Qué dijo usted? Señor, te entrego todo mi ser, pero no te entrego el dinero. Es como que si hubiéramos dicho eso, ¿sí o no? Porque personalmente, y también hartos predicadores lo dicen, el diezmo tendría que ser mi piso. ¿Me entiendes? Mi piso de lo que yo le doy a Dios. No mi tope, mi piso. Porque yo vivo en agradecimiento a Dios de todo lo que Él me ha dado. Y yo doy con alegría. Por eso que cuando Pablo enseña de la ofrenda, dice, en lo que has prosperado, de la forma que has prosperado tienes que entregarle a Dios. ¿Sí o no? Claro, Pablo va a ver algunos textos. Pero tenemos que entender eso, que el diezmo, hermano, es tu piso. Es tu piso. Como le digo, cualquiera puede decir, hermano Libro, usted está en contra del diezmo, sí, porque no lo encuentro en el registro bíblico, pero yo diezmo. En este tiempo no estoy diezmando aquí en la iglesia, lo estoy dando a una viuda. En su tiempo dejé de darle a la viuda y le dije no, y empecé a ayudar a una persona extranjera que necesitaba el dinero. ¿Me entiendes? He tratado de ser lo más bíblico dentro de lo que yo he aprendido en dar mi dinero. Y como le decía al hermano Brian, el día que nos vayamos acá, yo voy a apartar mi diezmo y lo voy a pasar para que se ayude a pagar un arriendo. O sea, es mi compromiso con Dios. Pero ese es mi piso es el diezmo y de ahí yo mi ofrenda para arriba. ¿Me entiendes? Todo lo que pueda ofrendar para la iglesia y ayudar en lo que pueda. Porque así lo he entendido, así he logrado darme cuenta de que es lo que me enseña la escritura, pues, ¿me entiendes? Sabiendo de que ya nadie me trabaja la mente, ¿me entiendes? O me viene a usar estos textos de que eres un ladrón o eres un maldito, no. O sea, he entendido de que Dios me da todo y lo entrego de manera espontánea, ¿me entiendes? Y agradezco a Dios por permitirme bendecir la vida de otras personas, pues si al final es eso, poder bendecir a otros. Entonces, Pablo es tan claro cuando nos enseña de partida, la Biblia dice que la raíz de los males es el amor al dinero, por eso a mucha gente le cuesta también cuando le hablan del dinero. Jesús eso está en 1 Timoteo, voy a decirlo para que quede en el video, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿ya? Donde dice que la raíz del amor al dinero es la raíz de todos los males. En Lucas capítulo 12, versículo 15 al 20, nos habla de cuando enseña Jesús sobre guardarse de toda avaricia, ¿no? Porque la avaricia también nos impide dar, pues, hermano. Porque queremos tener, poseer, comprar. Y cuando venimos a la iglesia y nos piden dar, nos creemos toda la anciana que sale en el Evangelio y damos las moneditas, pues porque sí, pues como la abuelita dio las monedas y el Señor, habló bien de la abuelita, entonces ya, di más que la abuelita. No, pues hermano. Ella de su pobreza, inclusive dice que ella de su pobreza dio todo. Dio más. ¿Me entiendes? Los otros no, pues los otros les gustaba mostrar que diezmaban. A la luz de Hechos, esto no se lo voy a leer porque estamos en la hora, pero los voy a dejar para que lo revisen en su casa, por favor. A la luz de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47,
ellos habían entendido esto que yo les decía y ellos daban todo, por hermano. Era una locura. Si uno lee esos pasajes, de hecho, era una locura como ellos daban, porque entendían la necesidad que había en una iglesia que estaba recién creciendo. Y Pablo nos enseña en la ofrenda, primero, que debe ser planificado. 1 Corintios 16, del 1 al 4, ¿sí o no? Se reunían el primer día de la semana y les dice, cuando yo vaya, reúnan. Antes apartaban su ofrenda, cosa que cuando yo vaya a ustedes no haya necesidad de estar pasando la cosita para la ofrenda, no, sino que ya todos en su casa pensaron, ya, esta es mi ofrenda para el Señor. Y la llevé preparada y la entregué. Así funcionaba la iglesia y en ese tiempo ayudaban a otros. Y Pablo, también en 2 Corintios, capítulo 9, del 1 al 15, para que lo reíselo por favor en su casa después con el video. Revise esos textos. Ya ahora por el apuro no vamos a alcanzar a leerlo. Pero revisen. Pablo nos habla de cómo tenemos que ofrendar nosotros. ¿Entiendes? Por eso cuando siempre decimos acá y pedimos la ofrenda, yo digo, Dios ama de dar alegre. ¿Entiendes? Y sí, en 2 Corintios de 9, del 1 al 15, hay promesa de bendición, léala ahí, hay promesa de que Dios va a bendecir al que dé, ¿me entiende? Al que siembra. Sí, eso está, pero no necesita la manipulación que se hace, ¿me entiende? Ese es el punto. Sí, está en la escritura que Dios va a bendecir al que dé para su obra, ¿me entiende? Servimos un Dios que es dadivoso. Pero lo que quiero que entienda es que no necesitamos ser manipulados, ¿me entiende? Con textos usados fuera de su contexto para poder de pedirle que den dinero. No. Creo y el anhelo en mi corazón que usted entienda de que todo es de Dios. Que lleves a su casa eso, aunque le cueste, en su momento Dios va a hacer que lo entienda. El diezmo es el piso, hermano, es el piso, no es el tope. El diezmo es tu piso. Yo no sé cuánto gana cada uno, pero hermano, el diezmo es su piso. Y de ahí para arriba todo lo que puedes dar para la obra del Señor, que Dios te bendiga. Porque estamos cumpliendo la obra de Dios. Y si Dios quiere y si Dios permite que salgamos de acá, o compremos un lugar, o que nos ganemos el quino, no. O que entre todos arrendemos un local, ¿me entiende? Amén, porque si todos entendemos esto, hermano, va a ser fácil. Si todos entendemos esto, va a ser fácil. Si se convierte un narco, dice el pastor, está orando por su amigo un narco. No, pero, ¿me entiendes? O sea, si todos entendiéramos, sería más fácil todo, ¿me entiendes? Por eso le animo y quizás en otro tiempo también se permita poder enseñar un poco de las finanzas en la iglesia, que es un buen tema también, hablar del dinero en la iglesia, de si tiene que ser para los pastores o no tiene que ser para los pastores, ¿me entiendes? Porque todo eso también se malinterpreta, pues, ¿me entiendes? Cómo se usaba la ofrenda en esos primeros tiempos de la iglesia, cómo se debería usar si siguiéramos el ejemplo de las primeras iglesias, ¿me entiendes? Creo que hay mucho que aprender, ¿sí o no? O sea, agradecemos a Dios porque imagínense, a través del texto de Samuel, capítulo, capítulo 8, versículo 10 en adelante, pudimos salir de una duda. No sé, espero que haya salido de duda. Si no, vuelva al video, véalo, revise las citas bíblicas y aprendamos, pues, y aprendamos. Y que Dios nos bendiga y lo más importante, hermano, que Dios nos haga buenos administradores. Creo que eso es esencial. Para poder entender lo que yo le decía, de entender de que el diezmo es nuestro piso, para eso primero Dios tiene que hacernos buenos administradores. Porque malgastamos nuestro dinero. ¿Sí o no? Hermano, me retan cuando voy a la feria y llego con más poleras, aunque sean poleras de la ropa americana, pero vuelvo a comprar. Porque malgastamos nuestro dinero y yo sé que todos tenemos esos gastos hormigas, si no, que sumáramos, diríamos, Señor, ¿cuánta plata estoy botando? ¿Sí o no? Así que Dios nos ayude a ser buenos administradores de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Ya cierre sus ojitos. Padre, gracias.